En el capítulo anterior vimos cómo Linda Moulton Howe se convirtió en una de las investigadoras ufológicas más reconocidas de todos los tiempos, además de tener un vistazo a sus casos más importantes como los eventos de mutilaciones de animales o los contactos que ha tenido con oficiales de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. En este episodio seguiremos ahondando en su infinito conocimiento sobre diversos casos de abducciones y encuentros con los llamados no humanos, además de ahondar en cuánto realmente saben los gobiernos en todo el mundo sobre estos eventos. Al final del primer video, Linda menciona que en el papel escrito por CJ había un código binario que fue descifrado por un amigo que le había ayudado antes con el caso de los números binarios anotados por el sargento Jim Penniston, tras el incidente con el objeto desconocido en el bosque de Rendlesham. Antes de empezar con la segunda parte, quiero dejar el fragmento final del video anterior. Cuando la gente hace las traducciones del código binario, las traducciones están en minúsculas y mayúsculas. Esto estaba en mayúsculas en términos de código binario, todo como si algo tuviera la intención de enfatizar el imperativo de avance de todos los ciudadanos, para la supervivencia planetaria. Cuidado con Orión 1350.3 y Zeta Reticuli, que no se escribe como lo haríamos nosotros. Ponemos una E ahí. Esto tiene una U Reticuli 39.1. Y 70. Me escribió este correo electrónico el 23 de septiembre de 2015. Los dos números codificados 1350.3 y 39.1. 70 nos indican la distancia en años luz desde la Tierra hasta la nebulosa de Orión, que es de 1350 años luz, o hasta el sistema estelar binario de Zeta Reticuli, 39,17 años luz. El primero sería el lugar de procedencia de los grises de Zeta Reticuli y el segundo ha sido citado como el origen de los grises desde el caso de Betty y Barney Hill de 1961. ¿Hay alguien en esta sala que no conozca a Betty y Barney Hill? ¿Hay alguien? De acuerdo. No pasa nada. Me alegro mucho de que haya algunas mentes nuevas que vayan a aprender algo de esto. Betty y Barney Hill. Era el otoño de 1961. En las montañas blancas de New Hampshire. Habían estado de vacaciones. Estaban volviendo. Eran como las 10 de la noche. Lo primero que ven es una luz blanca brillante en el cielo. Barney detiene el coche, coge los prismáticos. Barney detiene el coche, coge los prismáticos, sale, mira la luz y, de repente, entra en un estado alterado. Dice que ve unos ojos. Barney nunca vuelve a ser el mismo. Su esposa Betty no está tan afectada. Terminan secuestrados a bordo de esta nave, que es lo que resulta ser la luz. Cuando todo ha terminado, hay rasguños en la parte superior de sus zapatos. Los arrastraron por el bosque. Sus zapatos estaban rayados en la parte superior. Betty recordaba haber estado con un ser gris con unos ojos negros bastante grandes, pero no rasgados, sino horizontales, que llevaba una especie de gorra extraña y que la llevó al interior de una habitación y le mostró lo que parecían ser hologramas, uno de los cuales, bajo hipnosis, pudo dibujar. Más tarde, con la sugerencia del psiquiatra Benjamin Simon, quien era un psiquiatra muy conocido, muy respetado y creíble, que se incorporó a este caso junto a John Fuller, quien más tarde escribiría el libro El viaje interrumpido. Excelente libro que se convirtió en una serie de televisión. Entonces, fue el psiquiatra quien le dio una sugerencia posthipnótica para que intentara dibujar el holograma tridimensional que vio en esa nave. Y para sorpresa total y absoluta de todos, comenzó a coincidir con partes de nuestro brazo galáctico. Y finalmente, una astrónoma aficionada, Marjorie Fish, se encargó de realizar la laboriosa tarea de coger hilo de pescar y hacer columnas verticales, colocar cuentas de todos los colores, para diferenciar los diferentes tamaños conocidos de los soles en relación con nuestro sistema solar.
Y terminaron coincidiendo con el lugar donde ella había dibujado líneas dobles como ruta comercial entre Zeta Reticuli 1 y 2. Es un sistema estelar binario. Está a 39,17 años luz de aquí. Ese era su origen, pero que había otras líneas que salían hacia media docena de otros sistemas estelares. Y cuando miras un mapa de donde estamos, te mostraré uno en un minuto, pero solo para que te hagas una idea. Como en 1961, Betty Hill, bajo hipnosis tras un secuestro, tiempo perdido en las montañas de New Hampshire, terminó dibujando algo que era identificable solo para un astrónomo aficionado que trabajaba haciendo modelos 3D, de este pequeño brazo en el que estamos en la galaxia de la Vía Láctea. Encontraron coincidencias, incluyendo Zeta Reticuli 1 y 2. Esa fue la más temprana. Desde entonces, Zeta Reticuli 1 y 2 han aparecido probablemente en más de 100 casos de secuestros, como la fuente de al menos parte de la presencia alienígena. La última traducción, evitar enviar mensajes de señal. Esto es desconcertante porque podría significar evitar enviarme mensajes a través de ZT, que es lo que Bill Gates, Elon Musk y Stephen Hawking advirtieron el otoño pasado sobre no recurrir a la inteligencia artificial. No deberíamos enviar señales al universo cuando no sabemos quién está ahí para seguirlas de vuelta a la Tierra. Los australianos dijeron que la implicación podría ser que eviten que se envíen señales a extraterrestres. Otra forma de verlo, pero yo misma creo que tiene más sentido que estén diciendo que tengamos cuidado con lo que enviamos. Así que ahora volvamos a la primera línea que incluye 49,27 norte, es la latitud y 11,5 este la longitud. Cuando vas a Google y lo escribes, acabas en Oenburg, Alemania. Oenburg, Alemania, está a unos 160 km al noreste de Nuremberg. Nuremberg era una ciudad muy importante para los nazis durante la Segunda Guerra Mundial y fue el lugar donde se celebraron los juicios internacionales por crímenes de guerra tras el fin de la contienda. Pero Nuremberg también fue famosa casi 400 años antes, cuando unos enormes cilindros negros aparecieron en el cielo al amanecer y liberaron muchas esferas, varillas y cruces extrañas, de colores azul, negras, rojas y naranjas, varillas y cruces. Muchas personas vieron cómo estas máquinas aéreas se enfrentaban en batalla. Eso es lo que dijeron. Por encima de una gran lanza negra que permaneció inmóvil durante la batalla de 1 hora en el cielo. Algunos ovnis se estrellaron y ardieron en la parte inferior derecha. Esa es la representación que se muestra aquí. Y este es un famoso grabado en madera realizado por el artista alemán Hans Glasser. Entonces, ¿quién en esa batalla aérea de ovnis podría haber estado protegiendo a la humanidad, tal y como se afirma en el código binario CJ, protección continua de la humanidad, que va con esta latitud y longitud? ¿De qué podría haber sido la batalla entonces? ¿Hay una batalla ahora? Ofreceré una posible respuesta a partir del síndrome de abducción humana a medida que avancemos. Pero primero, quiero comparar la descarga del código binario CJ con otra cadena de ceros y unos, que entró en la mente humana el 26 de diciembre de 1980. Esa fue la noche en que el sargento primero Jim Pennison, junto con el aviador de primera clase John Burroughs y el aviador Ed Cavansack, recibieron la orden de ir al bosque de Rendercham para investigar unas extrañas luces de colores que se movían en lo alto del bosque en terreno civil, el cual se extiende a lo largo de la base aérea de la RAF Bentwaters Woodbridge, entonces la mayor base aérea de la OTAN. Esta es la primera página del código binario escrito por el sargento de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos Jim Pennison. Después de tocarlo y arrastrar los dedos por este triángulo negro y cristalino, cuando sus dedos tocaron los símbolos, su mente se llenó de ceros y unos, después de la medianoche del 26 de diciembre de 1980. Esta es la página 2 del código binario de Pennison, que muestra las marcas de análisis de dos científicos diferentes aquí. Este es su análisis consensuado sobre cómo están descifrando el código binario. Página 3. Página 4. Página 5. Se puede ver que aquí es donde se detuvo la transmisión para Pennison. Resumiendo esta exploración continua de la humanidad, no estaba claro el número 810.
Otra latitud y longitud en la palabra, continuo, para el avance planetario, cuarta coordenada. La pregunta es si eso significa tiempo continuo, y si es evidencia de participación no humana en programas de clonación, resaltadas en amarillo están una latitud y longitud. Este es el centro del ayuntamiento de Woodbridge, que es la ciudad más cercana a la RAF Bentwaters de Woodbridge en el bosque de Rendlesham. Esto fue seleccionado por los científicos como probablemente la traducción más razonable de esa segunda línea de latitud y longitud, y que sería el centro de la ciudad de Woodbridge, en el condado de Suffolk, Inglaterra. Su razonamiento fue que, esos ceros y unos que acabamos de ver, no había designaciones para dónde iría el punto decimal. Cuando tienes una cadena ininterrumpida de ceros y unos, resulta que para el análisis de latitud y longitud, podrías tener 24 posiciones posibles. Así que trabajaron número por número a través de todas las diferentes permutaciones posibles. El Dr. Horus Drew y Mike Reid, un astrofísico que construyó telescopios para la ASU y Arizona, llegaron a la conclusión de que lo que tenía sentido para ellos de entre estas 24 opciones diferentes, una de esas opciones, iba directamente al punto donde se cruzaban la latitud y la longitud del centro de la ciudad. Esa sería su elección porque dijeron que si se trataba de un dron que viajaba en el tiempo, que es lo que pensaba Penniston, probablemente tendría que estar emitiendo constantemente la latitud y la longitud, un flujo constante, y que tendría más sentido que Woodbridge, donde cruzaba en ese ayuntamiento, estuviera cerca de donde estaba, pero los antiguos alienígenas utilizaron a un informático y él decidió poner el punto decimal en otro lugar. Así que la emisión fue High Brasil, en el Atlántico, al oeste de Irlanda, en gran parte para ajustarse a la perspectiva de los antiguos alienígenas. Cuando lees sobre lo que era High Brasil, era una isla fantasma que aparecía y desaparecía según la gente que iba en barcos al oeste de Irlanda. Así que nunca fue algo que fuera realmente tierra sólida. Por eso pensamos que, aunque estas latitudes y longitudes son todas posibilidades cuando no se da un decimal, creemos que tiene sentido que, si se trata de una máquina, esté transmitiendo su posición cambiando la latitud y la longitud constantemente. Mirando de nuevo, tenemos una protección continua de la humanidad. Se trata de la ciudad alemana de Nuremberg, cerca de Nuremberg, latitud y longitud, lo que nos recuerda aquella batalla en el cielo. Piensen en esto, porque sin duda hay implicaciones de conflicto entre estos seres no humanos. Revelar el conocimiento oculto a todos los ciudadanos. El avance es imprescindible para la supervivencia planetaria. He estado expuesta a esta advertencia desde que comenzó a aparecer en las formaciones de los cultivos a finales de los 90, hasta 2001 y 2002. Las mismas advertencias en los cultivos eran sobre tener cuidado con las señales, tener cuidado con la comunicación de ciertas cosas. Este tema del avance para la supervivencia planetaria sigue apareciendo una y otra vez. Aquí está Penniston con la misma exploración de la humanidad continua para el avance planetario. No tan claro como el otro caso, pero son el mismo tipo de traducciones binarias. Ahora bien, lo que ocurrió en el bosque de Rendlesham fue aparentemente de gran interés para la Agencia de Inteligencia de Defensa. Los videntes remotos trabajaban en el fuerte George G. Meade en Maryland, junto a la Agencia de Seguridad Nacional. En 1986, Lynn Buchanan trabajaba en una unidad de la Agencia de Inteligencia de la Defensa, llamada D como en Dog, T como en Tom, -S. Como en Sam, todo en mayúsculas. Su objetivo era investigar el potencial de utilizar habilidades psíquicas para espiar en un programa llamado Stargate. El 14 de julio de 1986, uno de los objetivos de práctica asignados a Lynn fue el incidente del bosque de Rendlesham en la base aérea de la RAF en Bentwaters Woodbridge, que había ocurrido solo 6 años antes, del 26 al 28 de diciembre de 1980. Lo que Lynn vio en la visión remota podría explicar los mensajes repetitivos tanto del sargento CJ del ejército como del sargento Penniston de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, 36 años antes. Sobre algún tipo de avance imperativo para la supervivencia planetaria en la Tierra,
lo que significa la supervivencia de los humanos o la de los extraterrestres utilizando a los humanos y la Tierra, o ambos, y que hay un problema de supervivencia para los humanos y los no humanos y que, de alguna manera, estamos unidos en este desafío para sobrevivir. Recientemente entrevisté a Lynn Buchanan sobre este documento publicado por la CIA en 2008. Él no sabía que la CIA lo había publicado en un sitio web. Nadie sabía que la CIA lo había publicado en su sitio web, hasta que alguien se puso en contacto con John Burroughs, con quien hago un programa de radio fenomenal cada semana, y le dijo, ve a esta URL. Y recibí este correo electrónico de John. Fíjate en este signo de exclamación. Eran todas las notas originales de Lynn Buchanan que fueron transcritas de su visión remota de 1986 del bosque de Rendercham. Él nunca había hablado de esto con nadie antes. Se sorprendió cuando lo llamé y le dije, ¿has visto esto? Y él lo vio y dijo, Dios mío, no lo sabía. Y dijo, pensaba que estábamos haciendo todo esto de forma absolutamente clasificada. El objetivo era el bosque de Rendercham. Linda, no sabía nada sobre la base aérea de Bentwaters. No sabía nada sobre este objetivo. Se supone que no deben saberlo. Pero que ahora sabemos que ese era el objetivo de esta visión remota. Y ahora lo que voy a compartir con ustedes es parte de una entrevista de audio. En este informe que la CIA tiene en su sitio web, se detalla cómo es que llegaron dentro del objeto. Ahora, está dentro. Sabe que está dentro de una máquina. Sabe que está en un bosque. Recuerden, no sabe nada sobre la base aérea de Bentwaters. Literalmente nada. Ahora está mirando desde esta perspectiva, esta importantísima visión remota de la Agencia de Inteligencia de Defensa del Bosque de Rendlesham. Y este es Lynn Buchanan, un vidente remoto extremadamente talentoso. Ahora está dentro de una máquina y está buscando un piloto y una unidad de propulsión. Entiendo que el conductor de este vehículo no está en el vehículo. Está en otro lugar. Casos prácticos, anomalías inexplicables en el ADN. Este objeto que estás viendo a distancia en el bosque de Rendercham podría ser un dron no tripulado. La inteligencia asociada a él está en otro lugar. Sí. Y ahí es cuando se me cortó la conexión de AOL, servicio de correo electrónico en la web. Así que volví al lugar con la luz amarilla. Fue entonces cuando vi una incubadora. Definitivamente me di cuenta de que este joven, o lo que fuera, estaba en el lugar de la luz amarilla y que era una incubadora. Como analista, diría que, a partir de esta sesión, esta nave estaba buscando un lugar ideal y que, una vez lo encontrara, esa incubadora se abriría y proporcionaría un espacio habitable para lo que hubiera dentro. Me refiero a la incubadora de la nave de cristal negro, que es la versión exterior que tenemos del dibujo de Pennison. Entonces la incubadora depositaría las formas de vida extraterrestres en un lugar de este planeta, para que se convirtieran en lo que fueran esos extraterrestres. ¿Te refieres a que la incubadora de la nave de cristal negro, cuyo sistema de propulsión era un dispositivo muy pequeño y cerrado que no se conectaba a la nave, sino que, de alguna manera, proporcionaba un campo de energía a su alrededor? Estaba en un contenedor cerrado. Cuando me dijeron que entrara mentalmente en el contenedor para averiguar qué estaba pasando, no pude hacerlo. Y esta es la caja negra que encontraste en esa primera visión remota del 14 de julio de 1986. No sabías dónde estabas en ese momento ni qué era. Eso fue todo. Sí. Este tipo de caja energética ha aparecido en otras cosas, como Seisawamen, que creo que tiene 100 toneladas de piedras. Seisawamen está en Cusco, Perú. No tienen idea de cómo se movieron esas piedras. He oído a mucha gente decir que se movieron por el sonido y todo eso, pero eso no es lo que obtuve en mi sesión de visión remota. Obtuve que había algún tipo de objeto que emitía energía que podía rodear algo y hacer que se pudiera levantar. Exacto.
Neutralizaba la gravedad. Sí. Cuando investigué el caso de Utsuro Bune, que era un extraterrestre que aterrizó en el norte de Japón. En ese caso, este ser de aspecto femenino salió de la nave. Llevaba consigo una caja y no dejaba que nadie la tocara. Creo que la caja, fuera lo que había dentro, era lo que hacía que la nave se moviera. Máquinas del tiempo que incubaban vida alienígena que sembraron planetas, híbridos extraterrestres y clones. El MJ-12 de la administración Truman sabía desde el 24 de septiembre de 1947 que las pruebas recogidas de los ovnis recuperados tras estrellarse se consideraban de naturaleza extraterrestre. Cita cerrada. Eso es directamente de los documentos de la administración Truman. En otra parte de la estimación de inteligencia del MJ-12, Stanton Friedman cree que son totalmente legítimas. Se afirmaba que las tecnologías extraterrestres estaban, cito, a años luz de nosotros. Los denunciantes han informado de que las tecnologías alienígenas pueden hacer que sus diversas naves espaciales, androides y otras tecnologías extraterrestres sean invisibles para los ojos humanos. Este buque de guerra que se vuelve invisible es una publicación de Northrop Grumman en Facebook de octubre de 2015. Además de la invisibilidad, la tecnología extraterrestre se describe como un software de activación automática que puede neutralizar la gravedad y proyectar hologramas tridimensionales como camuflaje que los ojos y la mente humanos no pueden detectar en el entorno terrestre, con el objetivo alienígena de recolectar material genético de la vida animal y humana de este planeta para crear un gran suministro continuo de clones de ciclo rápido. Contenedores corporales clonados e hibridados con tecnología muy avanzada que algunas personas con síndrome de secuestro humano denominan tubos de resurrección. Yo conocí la tecnología de la clonación la primera semana de marzo de 1991 cuando recibí por correo un sobre grande que contenía una carta, un casete de audio y varios dibujos a color de una mujer llamada Linda Porter. Ella nació en 1946 y comenzó a tener experiencias muy memorables con seres no humanos a los 12 años, en 1958. Decidió que era importante ponerse en contacto conmigo después de escuchar una conferencia que di en California sobre testimonios de testigos oculares acerca de las inteligencias no humanas. Le preocupaba su propia vulnerabilidad como persona atrapada en el síndrome de abducción humana y le asustaba la política del gobierno de los Estados Unidos de ocultar la presencia extraterrestre. Su carta comenzaba así: nosotros, los abducidos, estamos atrapados en medio de una serie de acontecimientos que algún día resultarán ser de importancia histórica para el futuro de la Tierra. Desgraciadamente, debido a nuestras continuas interacciones involuntarias con estos seres, en cierto sentido nos hemos convertido en víctimas de ambos lados del fenómeno. Por un lado, los extraterrestres nos utilizan para sus propios fines, sean cuales sean esos fines. Y por otro lado, sí hablamos, corremos el riesgo de ser ridiculizados por parte del público y, en algunos casos, a posibles acosos o intimidaciones por parte del gobierno y el personal militar. Si pudieras mirar directamente a los ojos a estas criaturas, te darías cuenta de que conocen cada detalle de tu vida, la conciencia, la identidad y la cuestión del alma personal, mundano o insignificante que sea. Me hace preguntarme, ¿somos una especie de muñecos Ken y Barbie con los que juega una raza de seres emocionalmente inmaduros y sin sentido de la moralidad? ¿O somos peones en manos de una raza moribunda que hará cualquier cosa por su propia supervivencia, incluida la manipulación a sangre fría de otra especie y la mutilación brutal de animales indefensos? A menos que una persona haya pasado por el trauma de un secuestro, no puede comprender cómo estas entidades pueden despojar la mente y el alma con la misma facilidad con la que despojan la ropa del cuerpo. Pueden escanear los detalles de la vida de una persona con tal facilidad que te hacen sentir como si fueras una interesante pelusa atrapada entre sus dedos. En un abrir y cerrar de ojos, estos seres devastan toda la libertad personal, todo sentido de la privacidad y todas las perspectivas de llevar una existencia normal. La vida de una persona nunca vuelve a ser la misma. Él o ella cambia. Para siempre.
Cita cerrada. Linda Porter resume la forma en que muchos secuestrados se han sentido al comienzo de sus experiencias con seres grises no humanos u otros tipos de extraterrestres. Pero muchos secuestrados evolucionan hasta pensar que los no humanos en realidad están tratando de ayudar a los humanos a avanzar hacia una mayor estabilidad y que el avance humano también ayudará a los no humanos a sobrevivir. Creo que es una de las piezas más importantes a las que aferrarse y utilizar como lente para cualquier cosa que se escuche, ya que la supervivencia es lo fundamental para todos. Los involucrados. Puede que haya muchos experimentos, pero al final puede que los Evans estén tratando de hacer algo que acabará siendo positivo y que realmente permita a la humanidad sobrevivir a sus propias tendencias destructivas. Las personas que viven en la Tierra, las que sobrevivirán a los cambios destructivos que se avecinan, evolucionarán hacia una nueva especie de seres. No me refiero ahora mismo a los viajeros del tiempo del futuro de la Tierra que están aquí. Recuerda también que esta es una carta de 1991. Nadie sabía nada de Penniston. No se hablaba realmente de viajes en el tiempo. Eso era algo necesario porque los gobiernos de la Tierra se hicieron con una tecnología peligrosa que alteró enormemente el futuro de la Tierra para peor. ¿Recuerdas el error que se cometió y del que te hablé hace un tiempo? Algún tipo de tecnología extraterrestre cayó en manos equivocadas y los viajeros del futuro fueron enviados al pasado para cambiar eso. No sé si se ha cambiado, al menos no todavía. Pero esa fue toda una evolución paralela que nunca debió haber ocurrido. Y esta es la historia para aquellos de ustedes que quizá conozcan a Dan Burrich. El caso de Dan Burrich, en el que los extraterrestres manipulan el tiempo, acabó creando un nudo. Y el hecho de no estar a tiempo está provocando que la Tierra, en este sistema solar, dé vueltas y vueltas constantemente en repetidas destrucciones catastróficas. Linda Porter fue la primera de media docena de personas con síndrome de secuestro humano a las que entrevisté que experimentó ser elevada y bajada en un tubo de luz y atravesar paredes que, según ella, se sentían como miles de pequeñas plumas por todo mi cuerpo, algo que he oído decir a mucha gente cuando atraviesan paredes, techos, suelos, lo que sea. El rayo solo se utiliza para trasladar a las personas de la Tierra a una nave y viceversa, dice Linda. El túnel es un agujero físico creado de una dimensión a otra. Viajar a través del túnel fue lo que me enfermó. Tenía algo que ver con el cambio en la densidad física de dos dimensiones diferentes. Cita cerrada. Linda me contó que en 1963, cuando tenía 17 años, fue secuestrada de su casa en Coina, California, por seres de color gris con ojos grandes. Estos seres grises parecen ser las entidades biológicas extraterrestres o Evans que se describen en documentos gubernamentales filtrados como amistosos y preocupados por la Tierra y la evolución humana. A Linda Porter le mostraron un procedimiento para transferir el alma o la fuerza vital de un hombre moribundo a un clon totalmente sano de ese hombre, realizado por un ser gris. Como demostración, se le realizó el mismo procedimiento a Linda, ya que había padecido fiebre reumática en su adolescencia y le había dañado el corazón. El ser gris le explicó a Linda Porter que era vital que su entidad espiritual continuara en el mismo cuerpo con el que había nacido para cumplir una agenda alienígena desconocida. Linda dijo que le mostraron un proceso de transferencia de alma en el hombre que agonizaba en una mesa frente a ella, mientras un ser gris se mantenía cerca vigilándolo. Entonces Linda vio salir de la parte superior de la columna vertebral del hombre muerto una luz amarilla dorada anaranjada que se alargaba en el aire mientras se movía por la habitación hacia una fila de tubos del tamaño de un cuerpo, iluminados por arriba y por abajo y llenos de un extraño gas de aspecto púrpura. Dentro del tubo del extremo derecho había un cuerpo clonado del mismo hombre, pero unos 10 años más joven. Linda Porter dijo que había un problema con los contenedores de cuerpos terrestres, las almas, otras dimensiones y las líneas temporales alteradas. Cita, según sus escritos, me dijeron que el hombre clonado resucitado sería trasladado a otro lugar, tal vez Australia, y continuaría con su vida, haciendo coincidir el alma y el recipiente más allá de su muerte en Minnesota,
donde tendría un funeral. Y desde nuestro punto de vista, estaría muerto. Pero el cuerpo clonado activado por extraterrestres para continuar con el alma sería trasladado a Australia con la idea de que ese hombre nunca volvería a ser reconocido como vivo en el planeta Tierra. Linda pensaba que era vital para las entidades no humanas que el alma del hombre continuara funcionando durante más tiempo dentro del mismo tipo de recipiente que había sido su antiguo cuerpo enfermo. Parte de la razón por la que toman muestras de tejido de los secuestrados cuando son bastante jóvenes es para tener este tejido en reserva en caso de que más adelante sea necesario un nuevo cuerpo para un secuestrado. Cita: los nuevos cuerpos pueden almacenarse indefinidamente. Los contenedores del boceto con las 3 personas en los tubos son contenedores de almacenamiento, el futuro de la clonación y la necesidad de divulgación. Los contenedores que aparecen en los 2 nuevos bocetos que te envié son contenedores de activación. Tienen una luz en la parte superior que debe permanecer encendida durante un número indeterminado de horas antes de que el cuerpo pueda activarse. Si un cuerpo ha estado almacenado, si el cuerpo es nuevo, no necesita luz. En el boceto con las 3 personas en los tubos, el cuerpo del extremo derecho era el más joven, el que se le dio al hombre que murió. Me dio la impresión de que a los extraterrestres no les gusta hacer esta transferencia de almas muy a menudo. De hecho, tuve la sensación de que los extraterrestres no deberían hacer esto en absoluto. Pero parecen estar acorralados y no tienen otro recurso. También parecen estar tratando de ocultar todo esto a alguna forma de vida superior. Sea cual sea la autoridad que prohíbe esta transferencia de almas, también les prohíbe interferir en este planeta. Sea quien sea, es mucho más evolucionado que ellos y ejerce un gran poder sobre muchos otros reinos de la existencia. Epílogo. Algunos de ustedes recordarán al contactado e investigador Alex Collier, el hombre que declaró públicamente mantener contacto con una raza intergaláctica llamada andromedanos. Collier afirmaba ya en los 90 que, según sus informantes no humanos, habían sido los mismos grises los que habían otorgado la tecnología de desplazamiento temporal al gobierno de los Estados Unidos a cambio de poder, entre otras cosas, tener vía libre para abducir a sus ciudadanos, sin preguntas. Collier afirmó asimismo que los conocidos como pleyadianos, al menos una facción de ellos, había roto el mandato del Consejo Galáctico, del cual los andromedanos eran miembros, con el fin de detener a los grises y a sus en ese entonces amos, los reptiles. Según Collier, los pleyadianos o nórdicos querían detener 2 futuros posibles. El primero era una guerra civil en los Estados Unidos, que rompería el balance de poder en la Tierra, dejando, según ellos, libre a un poder aterrador y despiadado, recuerden las profecías de Fátima. Y lo segundo era evitar que la humanidad se convirtiera en una civilización conquistadora intergaláctica, similar a la draconiana. Estos futuros se habían generado como una tangente en el tiempo, debido al mal uso que los humanos habían hecho de las tecnologías de desplazamiento espacio-tiempo, las cuales están prohibidas o son de uso restringido para el resto de civilizaciones galácticas, debido a sus efectos destructivos e incontrolables. Uno de estos efectos sería el llamado efecto Mandela, del cual últimamente se está hablando con tanta frecuencia. Próximamente les seguiré trayendo más de la investigación de Linda Moulton Howe. Hasta entonces, mucha suerte.